podemos decir es que el hombre en su estado natural, un hombre natural, tiene la tendencia de ser desequilibrado. Para muchos es difícil concretar sus pensamientos con sus acciones, es decir, lo que piensa esa persona, poder concretarlo con la manera como actúa. Es difícil para un hombre natural poder tener eso. Nosotros pudiéramos vernos también de esa misma forma, en que nosotros pudiéramos reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos sido salvados por Cristo y al mismo tiempo nuestra vida nos refleje tal cosa. Y no tengo que hacerle una pregunta a cada uno de ustedes para saber que eso es así. Que nosotros podamos saber que Jesús nos ha salvado, que nuestros pecados han sido perdonados, pero que nuestras vidas no reflejen tal hecho. Podríamos decir con las palabras de Pablo: Señor, lo bueno que yo quiero hacer, eso no lo hago. En cambio, lo que sí hago es lo que no debería yo estar haciendo o pensando o diciendo. En el reino de los cielos, en el reino que Jesús hemos visto desde el primer sermón, que Jesús es este rey que se está presentando a su audiencia, a sus ciudadanos y les está diciendo: yo soy el rey, vengo a hablarles, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Este rey Jesús y su reino sí importa tu posición y tu comportamiento. Cuando nosotros observamos que un presidente, como en alguna ocasión sucedió, un presidente en los Estados Unidos que la vida mostró inmoralidad, la gente decía: bueno, pero al fin y al cabo es su vida privada. No importa cómo esa persona pudiera vivir, no importa. Él tiene una vida pública que la que nos importa es que él es el soberano, el presidente, y él puede obrar como él quiera, él puede tomar las decisiones por la nación, pero su vida privada al cabo no importaría tanto. En el reino de los cielos no es así. Lo que confesamos con nuestra boca debe ser lo que nosotros vivimos. Debe estar acompañado nuestros actos con lo que nosotros creemos, pero muchas veces parece haber una dicotomía, una diferencia entre lo que nosotros decimos. Lo que pudiéramos decir, mis hermanos, es que no se puede ser un ciudadano del reino si no se vive como un ciudadano del reino. No podemos decir yo soy de Cristo y vivir como si fuera del diablo. No se puede decir yo soy del Señor y estar cumpliendo los deseos que me hacen ver, parecer o ser como un ciudadano que no es del reino del Señor. Nosotros hemos hablado desde la semana anterior del carácter progresivo y lógico que han tenido las bienaventuranzas. Ellas están agrupadas de tal manera que las primeras 4 muestran el carácter del reino, lo que veíamos la semana anterior, respecto a la salvación, cómo entra una persona a formar parte del reino de los cielos, cuando veíamos bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, aquel que reconoce su necesidad de Dios, su pobreza espiritual, su bancarrota espiritual, y de esa manera él es bendecido con la riqueza espiritual del reino de los cielos por medio de Jesucristo. De esa manera la persona empieza a entrar al reino de los cielos. Sin embargo, nosotros vemos que estas 4, porque vemos que las 2 últimas es una misma que está agrupada. Estas 4 bienaventuradas siguientes muestran el carácter del reino de los cielos. Muestran la primera el carácter para la entrada, y estas son las consecuencias inmediatas de haber entrado ahora en el reino. Es decir, las primeras son cómo yo entro al reino de los cielos, y esta ahora cómo puede vivir una persona que ha entendido esta verdad del evangelio. De cierta manera podríamos decir que es algo práctico lo que vamos a encontrar. ¿Cómo tú y yo deberíamos estar viviendo nuestra fe? ¿Qué cosa podríamos considerar? Este sermón del día de hoy, estas 4 bienaventuranzas que vamos a ver hoy, nos muestran o nos dan evidencia acerca de eso. Y yo quisiera que lo viéramos de cierta manera. Es una escalera donde nosotros vamos a hacer para entrar al reino de los cielos. Lo que podemos encontrar es que no es una escalera que empieza en un peldaño abajo para subir al reino de los cielos, sino que para subir al reino de los cielos o para llegar al reino de los cielos es una escalera donde tu humanidad, vas descendiendo. Entonces primero reconoce tu bancarrota espiritual, después nos dice el texto: bienaventurados los que lloran, después nos muestra los mansos, después nos muestra los que tienen hambre y sed de justicia, y luego lo que acabamos de leer el día de hoy, misericordiosos, y así va continuando hasta que la persona se entrega completamente. No importa lo que le ocurra a mi vida, yo soy de Cristo, y si por esta causa muero, que así sea. Es una escalera que nos va llevando a que cada uno de nosotros deberíamos menguar para que el Señor sea exaltado en medio nuestro. En otras palabras, los pobres en espíritu son los que lloran por su pecado, al mismo tiempo son humildes y mansos, y tienen hambre y sed de justicia. Esta justicia ellos no la pueden alcanzar.
Esa justicia nosotros no la podemos alcanzar. Esta justicia, en cambio, resulta porque estas personas son justificadas por el Señor. Y si eso es lo que ha ocurrido en nosotros, entonces, y solo entonces, nosotros podríamos ser misericordiosos con los demás. Nosotros podríamos entonces saber que nuestro corazón ha sido limpiado. Poder saber nosotros que somos llamados a ser pacificadores. Y que aunque viniera la persecución, nosotros pudiéramos mantenernos gozosos porque sabemos a quién le pertenecemos. Estas bienaventuranzas no pueden ser vividas por nosotros si las primeras cuatro que vimos la semana anterior no hubiesen o no fueran parte de nosotros. Si nosotros no somos de Cristo, estas cosas vendrían siendo simplemente opciones. Pero si nosotros somos de Cristo, entonces estas bienaventuranzas son lo que Dios espera que nosotros estemos viviendo. Así que el día de hoy, mis hermanos, yo espero que nos concentremos en estudiar estas cuatro bienaventuranzas que nos quedan y ver cómo de manera tan preciosa se entrelazan para nosotros ayudarnos a ver cuál es el carácter de un hombre y de una mujer que es de Dios. ¿Cómo se espera que tú estés viviendo? ¿Eres de Cristo? ¿Cómo se espera que estés viviendo? ¿Cómo se esperaría? Así que pudiéramos entonces entrar a ver la primera de ellas. Bienaventurados los misericordiosos. Haremos similar a lo que hacíamos la semana anterior que hizo el pastor Jacobis, donde veíamos la bienaventuranza y luego lo que se obtiene, el beneficio o la recompensa de esa bienaventuranza. Entonces acá encontramos bienaventurados los misericordiosos. Algunos suelen malinterpretar esta bienaventuranza, ya que ella dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y en una lectura así simplista, en algo hasta con una implicación legalista, una persona pudiera decir, bueno, entonces lo que voy a hacer es, voy a tener misericordia con los demás para que Dios tenga misericordia de mí. Parecería que en primera instancia una lectura rápida de esa bienaventuranza se tratara de eso, pero mis hermanos, esta misericordia no es producida por ti. Esta misericordia es la respuesta de quien ya a ti te dio misericordia. Aunque aquí nos dice que vamos a recibir misericordia, es que el Señor nos va a seguir dando de su misericordia, pero anteriormente nos ha dicho, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esos que están hambrientos, porque el Señor aplique su justicia sobre ellos para ser justificados, esos hambrientos y que son saciados de justicia, ahora responden a los demás con misericordia. Ellos no pudieran ser misericordiosos con otros porque no tendrían un patrón, una razón suficiente para poder decir, voy a darle misericordia a este que ha hecho algo contra mí. Solamente en Cristo nosotros encontramos a aquel que siendo inocente dio aún su vida por aquellos que eran culpables. Y es siguiendo a este Cristo que nosotros pudiéramos decir, ahora yo puedo también hacer lo mismo por otro. Yo puedo ser misericordioso. Ahorita nuestro hermano definía la misericordia. Y tal vez recordando, también viendo que se diferencia un poco de lo que es la gracia, voy a dar la definición que usualmente nosotros tenemos de misericordia, porque quizás es una de las que nos ayuda a que nosotros pudiéramos tener una definición un poco sencilla acerca de lo que es misericordia. Misericordia es usualmente definida como no recibir lo que merecemos. No recibir lo que merecemos. Tú merecías el castigo del Señor, que su ira fuese sobre ti, pero en cambio Él no te da eso. Y sí te da lo que tú no merecías recibir, que eso es la gracia, que Dios nos dé algo sin que nosotros lo merecíamos. Esa es la manera como tendemos a diferenciar las dos palabras. Misericordia es no recibir lo que tú te merecías. En cambio, gracia es recibir, sí, pero eso era algo que tú no merecías. En alguna ocasión, nuestro hermano Alejandro definía con un ejemplo, como una persona que está en su trabajo y quizás teniendo alguna dificultad en su trabajo, vamos a colocar que esa persona no fue muchos días al trabajo, sin embargo esa persona lo que merecía por su irresponsabilidad era que lo desemplearan, por no hacer bien su trabajo merecía que lo despidieran, que tal vez por su penalidad no le dieran ninguno de los beneficios que le otorgaban, y esa persona recibe lo que no merecía, su sueldo intacto. Esa persona recibe lo que ella no se merecía por su irresponsabilidad, y sin embargo ahora el jefe no solamente le da lo que no se merecía,
lo que merecía no se lo dio, sino que le dio su salario, pero aparte de eso le daba un bono. A su ejemplo, le daba un bono que los demás que sí habían trabajado lo merecían, y esta persona se le otorga un bono. ¿Y por qué se lo entregaron? No, porque el jefe quiso, le mostró su gracia, le dio algo que esa persona no merecía, no había cumplido con su trabajo. Y así nosotros vemos que el Señor a nosotros ha hecho. Bienaventurados los que son misericordiosos. El Señor es quien es esa fuente de misericordia. Cuando nosotros leíamos el Salmo con el que iniciamos esta mañana, el Salmo 118, nos damos cuenta que el Salmo inmediatamente a lo que hace el llamado es a pensar en la misericordia de nuestro Dios. Cuando tú lees cualquier salmista, lo primero que él hace la implicación es decir, Señor, por tu gran misericordia, Señor, por tu gran misericordia, porque es esa misericordia que el Señor nos da, la que nosotros podemos estar aquí ante Él, como leíamos ahorita en Hebreos. Podemos acercarnos confiadamente ante su trono de gracia para recibir ¿qué cosa? Misericordia. No es presentarnos ante Él y decir, Señor, yo lo merezco. No, yo soy misericordioso contigo y por eso el Señor espera que nosotros lo seamos. El Señor es la fuente de la misericordia. Nadie lo es en la medida en que Él lo es. Él tiene de misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ese es nuestro Dios. Como dice la palabra en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Dios es rico en misericordia y en sus riquezas en misericordia nos da a nosotros esa misericordia. Ahora espera que nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. El profeta Miqueas lo describe de esta manera: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Texto que nuestro hermano explicaba la semana anterior, su hermano Harley. Nosotros vemos que el Señor no retiene para siempre su enojo, sino que nos ha dado su misericordia. Y ahora nos dice en su palabra, bienaventurados los misericordiosos. Dios da su misericordia a esos que tienen hambre y sed de justicia, a esos que tienen el deseo de que su sed, de que su hambre de justicia. Hablamos la semana anterior, el pastor Jacobis, que no es simplemente por ver que hay una justicia sobre las personas en esta tierra, como diciendo, pobrecito aquel que no tiene, deberían darle, o pobrecito fulano que está pasando un proceso judicial de qué manera, ojalá se le resuelva. No es aquel que tiene el deseo de que se aplique justicia, es aquel que entiende que él, ante la justicia divina, es un hombre que está perdido, su caso está perdido y él sería hallado culpable. Pero él entiende que en Cristo, ahora nosotros podríamos ser justificados porque Él es el que ha pagado el precio de nuestra condena, la condena que nosotros merecíamos. Ahora Él espera que nosotros, si somos de Cristo, pudiéramos aplicar esa misericordia. Y ese es el beneficio que nos dice este texto. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo quisiera que Mateo 18, 23 al 34 nos diera un ejemplo acerca de lo que Cristo está aquí diciéndonos. Nos dice la palabra del Señor, permítame leerlo. 23 al 34. Nos dice, por lo cual el reino de los cielos, el reino del que Jesús está hablando, este reino donde Él es el rey, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, una cifra increíblemente enorme, impagable, una cifra impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate, él decía, ¿cómo yo puedo pagarte, oh rey, esta deuda que tengo? Yo te la pagaré, pero no me metas a la cárcel. No metas a mi familia a la cárcel. Yo te la pagaré. Y le dice, no, es imposible que la pagues. Yo te perdono. Fue movido a misericordia este rey y se la perdonó. Ahora, ¿qué se espera que haga una persona que le ha sido perdonada esa deuda? Que él también perdone la deuda de los demás. Pero fíjate lo que nos dice esta parábola que el Señor emplea.
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Era una cifra pagable y era una cifra insignificante comparada con la alta deuda que él tenía. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, esos acreedores que ahogan a los demás, ¿no? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él empleó con el rey. ¿Y qué le dice él? No quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor, o sea, al rey, todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, ¿qué hizo? Le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Es un ejemplo claro de lo que estamos hablando en esta bienaventuranza. Te ha otorgado el Señor misericordia. ¿Qué espera que tú seas? Misericordioso, misericordioso. Que tú y yo podamos dar esa misericordia que nos ha sido dada a nosotros. Y la pregunta sería, mis hermanos, ¿estamos siendo misericordiosos con los que están lejos de Dios? No creo que explote ese aire. Por la misericordia del Señor no explotará ese aire. Está tropezando algo y no sabemos. Pero yo les pregunto a ustedes y que no se desconcentren. Hermanos, hermanos, hermanos. ¿Estás siendo misericordiosos con los que están lejos de Dios? ¿Estás siendo misericordioso con aquel que no conoce de Dios? Recuerda, por la misericordia de Él, tú estás aquí. No estamos allá. Por su misericordia. No porque nosotros seamos mejores que ellos, como ahorita orábamos. Estamos acá por su misericordia. ¿Estás siendo de esa misma forma con aquellos que están lejos de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante aquellos que no han venido al conocimiento de la verdad? ¿Cómo reaccionas ante aquellos que siguen deleitándose en su pecado? ¿Con un lamento, como decíamos hace un rato en las horas de las 9 de la mañana? ¿O simplemente como que, ja, pobrecito de él, algún día se chamuscará todo? ¿Cuál es la sensación que hay en nosotros? Por aquellos familiares, por aquellos que no han sido alcanzados por esta misericordia. Podríamos orar como dice en el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Él sabe que sin la misericordia y sin el bien, la bondad del Señor, Él no sería nada. Y es nuestro ruego que el Señor también pueda darle esa misericordia a aquellos que están lejos de Él. Sin embargo, la bienaventuranza continúa una siguiente y nos dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, ¿qué sería para nosotros ver a Dios? ¿Cómo sería eso? ¿A quién de nosotros pudiéramos decir nosotros, bueno, esa persona no la mira y no se puede dejar de verla? Cuando un amigo se encontró a una figura pública que era modelo y todo, él dice, oye, pero ese tipo es casi perfecto. Un rostro allí. Una vez alguien dijo, parece que Dios hubiese demorado más en esa persona. Pero mi hermano, amigo que estás acá, ¿qué sería estar nosotros ante Él? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ninguna persona sabía que podía verle, acercarse a algo que fuera santo como Él. Cuando Moisés se fue a acercar ante el Señor en una zarza que tenía una condición especial, que estaba encendida pero que no se quemaba, el Señor le dice, quítate las sandalias. Tus pies sucios son mejores que esas sandalias. Quítate esas sandalias, quítate aquello que está sucio ante el Señor. Todo debería ser limpio. Y entonces el texto nos dice por eso, solamente los limpios de corazón podrán presentarse, podrán verle a Él cara a cara. Y la pregunta sería, ¿quiénes son esos limpios? ¿Y cómo podrían ser limpios? ¿Cómo su corazón es limpiado? Pregunta, si hoy nosotros fuésemos ante la presencia del Señor, sin morir, solamente a verlo, ¿sería que nuestro corazón pudiera ser considerado limpio ante Él? Evidentemente no.
Y claramente, aunque nosotros muriéramos en nuestros propios hechos, nosotros no pudiéramos ser hallados limpios. En la época de Jesús, cuando Él está hablando, como decíamos en el primer sermón, hablábamos de que habían cuatro tipos, principalmente cuatro grupos religiosos. Hablamos de los fariseos, saduceos, de los celotes, y hablábamos de que ellos habían seguramente enseñado cosas al pueblo. Los fariseos habían gobernado prácticamente la esfera religiosa, y lo que ellos habían hecho era colocarle mandamientos sobre mandamientos a las personas, cargas difíciles de hallar. ¿Para qué? Para que estas personas fueran halladas limpias. A una cosa como la menta, que era supremamente económica, hasta en eso ellos le dijeron: a eso hay que dar también el diezmo de esas cosas, y colocaban rudimentos estrictos, humanos meramente, para que las personas pudieran guardarse y de cierta manera ser hallados limpios ante el Señor. En alguna ocasión ellos acusaron a los discípulos de Jesús de comer con las manos sucias. Eso no era un asunto que ellos estaban preocupados por la higiene de los discípulos, que, Señor, están sucios, no se lavan las manos antes de comer. Ellos no estaban preocupados por eso. Ellos creían que las personas contaminaban sus manos con dineros de paganos, es decir, como la gente intercambia dinero y esa moneda viene de paganos. Ustedes saben que nosotros no sabemos nunca de dónde viaja la moneda, ¿no? Entonces esas monedas están sucias, son dinero de paganos. Y ahora tú te estás contaminando. Con solamente tú tocar una moneda, estás tocando lo que un pagano tocó. Ya estás inmundo. Lávate las manos para que seas presentado ante el Señor como alguien limpio. Como dice aquel salmo: limpio el que no tiene las manos limpias, el que no se haya engaño en su boca. Tienes que presentarte limpio. Estas personas hacían todo lo posible externamente para parecer limpios ante el Señor. Tenían un ritual de limpieza donde comenzaban a lavarse la parte de arriba y luego con cuidado volteaban la mano y se limpiaban así la otra parte de abajo, para ser hallados sus manos limpias ante el Señor. Eso es solamente un ejemplo de los tantos rituales que tenían estas personas, estos fariseos. Pero Jesús aquí enseña que la verdadera limpieza no consiste en la observancia de cosas externas, sino en el corazón. Señalo acá el corazón porque es el lugar donde nosotros sabemos que tenemos el corazón. Pero ya explicaremos a qué se refieren los judíos con eso de corazón. Aquellos limpios de corazón. Ahorita preguntaba: ¿quién de nosotros pudiera acercarse a Dios por nuestra propia justicia, basado en nuestros propios actos? Ninguno de nosotros. El Señor nos dice que solamente aquellos que son limpios de corazón. El corazón era visto por los judíos como el centro de las acciones y la voluntad humana. Era lo que ellos veían, que el corazón era eso que impulsa a las personas a hacer a lo que ellos quieren hacer conforme a su voluntad, y aquello que los mueve a ellos a hacer, o lo que controla las acciones. Es el centro de sus acciones. De tal manera nosotros podríamos decir que eso es lo que el hombre piensa, lo que el hombre actúa. Tal cual es nuestro pensamiento, así somos lo que nosotros terminamos haciendo. Por eso dice el texto: así como es el corazón, así termina actuando el hombre, nos dice el Señor. Así que lo que está buscando el Señor que suceda es que estas personas tengan un corazón, su voluntad y sus acciones sean limpias. Aquello que está en la profundidad de su ser es lo que Él va a terminar haciendo, pensando y diciendo. ¿Quién de nosotros entonces pudiera decir hoy: aquí estoy, Señor, con un corazón limpio, quiero verte? Ninguno. Pero serán gozosos aquellos que tienen ese corazón limpio. Jesús ha de decir Jesús, que del corazón salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa, dice la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice en otra porción. Y por eso nos dice también el Señor en su palabra que de toda cosa guardada, cualquiera sea tu tesoro, guardes ¿qué cosa? Tu corazón, porque de él que mana la vida. Así que la limpieza del corazón, la que deben perseguir los ciudadanos del reino, es una limpieza que no está limitada solo al externo. No es simplemente que nos portemos bien. No es simplemente algo que consiste en que nosotros podamos tener un cierto patrón de conducta, que se vea todo impecable, sino es algo que radica desde nuestro ser interior. Esta verdad explotó en la mente de Lutero. En la época de Martín Lutero se creían que los sacerdotes eran los que eran limpios. En cambio, un obrero, un hombre que trabajaba todo el tiempo en una minería o algo así, era considerado alguien
sucio, mientras que un sacerdote siempre estaba limpio porque estaba en el lugar santo, allí en el templo con el Señor. Pero cuando él entiende y fue traspasado por la verdad del Evangelio, él escribió lo siguiente: aunque un obrero común, un zapatero o un herrero pueda estar sucio y lleno de hollín, o pueda oler mal debido a que está cubierto de suciedad y alquitrán, y aunque apeste por fuera, internamente es incienso puro delante de Dios, porque considera la palabra de Dios en su corazón y la obedece. Pudiéramos estar sucios de una jornada de trabajo, pero si nosotros estamos sometidos y rendidos a la palabra de Dios, nosotros somos limpios, somos ese incienso fragante ante nuestro Dios. Así que alguno de aquí pudiera entonces decir: ah, viste, yo lo sabía, el Señor conoce mi corazón. La gente me ve y me critica, pero es que ustedes no saben, Dios conoce mi corazón. Y si tú sabes que Dios conoce tu corazón, en vez de sentirte así tan tranquilamente, los demás no me conocen, ¿qué importa si el otro conociera tu corazón? Dios lo conoce. Eso debería, en vez de darnos sentimiento más de tranquilidad, debería asustarnos más. Porque Dios conoce todo lo que yo soy. Todo. Aún el pensamiento más terrible que tú hayas cometido. Mira, si nosotros conociéramos nosotros los unos a los otros los pensamientos que han pasado por tu mente, ni siquiera nos acercáramos los unos a los otros. ¿Sabe cuántas personas han pensado de sus hermanos, hermanas? Han pensado o han tenido pensamientos fornicarios sobre esa persona. ¿Sabe cuánto quizás han pasado por su mente que esa persona que han visto alguna vez han pensado algo más allá que simplemente un saludo? ¿Te imaginas si la gente supiera eso de ti? No se acercaran jamás. Entonces después campantemente pudiéramos decir: mira, nadie me juzga, solamente Dios me juzgue. Y no tiemblas ante esa verdad. No temblar ante el hecho de que el Señor sí conoce nuestro corazón. Sería irresponsable pensar que no importa que el hombre lo sepa y que sí importa que Dios lo sepa. Deberíamos decir: Señor, Señor, tú sabes todo de mí. Y con todo y eso tú prometes en tu palabra que algún día te veré, pero yo no soy ese limpio de corazón. Los fariseos se sentían así. Y por eso el Señor les dice que la limpieza no es externa, sino interna. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. No interesarían nuestras acciones, no importarían nuestras acciones si nosotros no hemos sido limpiados verdaderamente. Si nosotros somos limpiados en cambio por el Señor, nosotros somos hallados limpios. David, cuando ha pecado, en el Salmo 51, después de haber hablado con el profeta Natán, él ha de decir: lávame con hisopo y seré limpio. Y después de él saber que el Señor puede limpiarlo, es que él puede decir: para yo proclamar tu verdad, para delante de los demás poder cantar. Solamente esa será la respuesta nuestra si el Señor nos limpia de corazón. Y estos limpios de corazón, estas personas cuyo corazón ha sido limpiado, podrán ver a Dios. Ese es el beneficio, la recompensa que nos muestra esta bienaventuranza. En una conversación, Jesús, hablando con Nicodemo, le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debe haber un cambio en una persona. No simplemente se trata de que seamos los mismos de siempre. Debe haber realmente un cambio. Primero es un cambio espiritual, pero que se ve evidentemente conectado a que lo externo ahora cambia, porque esa persona ha cambiado en su interior. La limpieza de corazón, entonces, mis hermanos, podemos decir que es la santidad. Es andar en santidad, es seguir siendo santificados, como hablábamos hace un instante en la clase de las 9 de la mañana. Porque la Escritura dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Y acá nos está diciendo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados aquellos que son y siguen siendo santificados, aquellos que el Señor sigue obrando en ellos y los sostendrá hasta el fin. Esos podrán verle. Nadie puede verle si no es santo. Si su corazón no es puro, nadie podrá ver a Dios. El salmista, un salmista hablando de esto, Salmo 24, nos dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y entonces, ¿qué podremos nosotros decir?
que en nuestras fuerzas, en nuestras propias intenciones, nosotros tampoco, así como no podríamos ser misericordiosos, de igual manera tampoco podríamos ser esos limpios de corazón. Pero Jesucristo es quien ha hecho posible eso por medio de su sacrificio, por medio de habernos tomado a nosotros unos corazones de piedra y haberlos cambiado a unos corazones de carne, sensibles. Y nuestra limpieza no está radicada en nuestras propias obras, sino en la obra que ya hizo Cristo. Por su sangre nosotros somos limpiados. Nuestro corazón es limpio, pero por aquel que virtió su sangre para salvarnos. No es por nuestras propias intenciones, es por la obra que ya ha hecho Él. Podríamos acercarnos a Dios plenamente por esa razón. Ahora la Escritura nos sigue hablando y nos muestra ahora unos nuevos bienaventurados, o unos que continúan siendo gozosos. Bienaventurados los pacificadores. Si se tratara de obras humanas y de condecoraciones humanas, pudiéramos decir que el presidente Juan Manuel Santos merecería este gozo, ¿no? Porque es el pacificador, aquel que luchó y trabajó por una paz y fue recibido con un premio de este tipo. Sin embargo, el texto no nos está hablando de una paz externa meramente buscando treguas entre grupos y otros, sino que realmente es algo que es producto de una obra primera que el Señor ha hecho. Al igual que la misericordia, solamente nosotros pudiéramos serla por la misericordia que hemos recibido de Él, así de esta misma manera podemos ser pacificadores solamente si hemos recibido la paz que Dios entrega. Solamente esa manera. Somos pacificadores y llamados a hacer esto, y bienaventurados los pacificadores, porque hemos sido nosotros, por la gracia de Dios, por la obra del Señor, hemos encontrado la paz que Él nos ha dado. Recordemos que dentro de la audiencia a la que se dirige el Señor, había un grupo también enseñado por otro grupo religioso que tenía más fines políticos y bélicos, que eran los llamados celotes. Estos celotes eran una especie de partido nacionalista que pretendía tomar las armas y el poder militar para derrocar a Roma. Pero el Señor les va a enseñar a ellos y también a nosotros cuál debe ser la actitud en su reino. Habían personas que tenían que se guardaban lo externo. No, eres limpio pero en el corazón. Habían personas que buscaban la guerra. Tenemos que destruir a Roma y ahora ser nosotros los nuevos, este reino instaurarlo. Le dice, en mi reino no es la guerra, mi reino viene a ofrecer paz. Y ustedes bienaventurados son los que son pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Seremos llamados hijos de Dios si estamos nosotros haciendo este trabajo que el Señor espera que hagamos. El mundo habla de paz de muchas formas. Algunos piensan en ella como el fin de los conflictos o las guerras, pero eso no es más que una tregua. La verdadera paz está basada en la reconciliación y el perdón profundo. Y allí, solamente el único que ha podido hacer eso es nuestro Jesús, al entregar su vida en el Calvario. Nosotros como seres humanos éramos enemigos de Dios y eso no se nos puede olvidar. Si tú estás aquí, amigo sin Cristo, amiga sin Cristo, no puedes olvidarte de cuál es tu estado y tu condición ante el Señor. Si estás acá sin Cristo, eres enemigo de Dios como lo éramos nosotros. Y nosotros fuimos reconciliados por medio de la cruz. La palabra de Dios dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios para ahora reconciliar al mundo. Es decir, tenemos paz ahora con Dios, para buscar esa paz ahora, que estas personas la tengan también con Dios. En otras palabras, nosotros hemos sido reconciliados para reconciliar. Nosotros hemos encontrado esta paz para pregonarla al mundo. Somos esos pacificadores. Dios viene en otros términos con las personas. Ahora viene en términos de paz. Y como dijo nuestro hermano a la hora temprana, luego vendrá en otros términos. Y ya serán de guerra. Los enemigos de Dios sucumbirán. Los benditos de su Padre estarán con Él. ¿Cómo sucede esto? ¿Acaso tendríamos que buscar ahorita a ver qué persona empieza a discutir con otro y nosotros en la mitad? Voy a ser pacificador. Tranquilo, Señor, no le haga nada al otro. Quieto, quieto aquí, tranquilo. ¿Ese será el llamado que el Señor nos está diciendo, que seamos pacificadores en ese sentido? ¿O acaso será otro más profundo y más loable? Aunque esto puede ser algo noble, pero cuidado, a veces puede recibir el golpe que le iban a dar al otro. A veces sucede así. En este caso, y esto es lo curioso porque nos vamos a dar cuenta que los pacificadores también terminan recibiendo el golpe que la gente quería darle a Dios.
Pero este hecho de llamar al hombre a que se reconcilie con Dios es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos. Es por medio de la predicación llamar a los enemigos de Dios por causa del pecado y traerlos a la reconciliación. Eso es lo que el Señor está esperando que tú y yo hagamos. Que seamos esos pacificadores, es decir, que seamos esos que están pregonándole al mundo que necesita reconciliarse con Dios, que Él nos ha dado a nosotros ese ministerio de la reconciliación, como Pablo lo sigue diciendo, según a los Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es como si tú y yo vamos por el mundo diciéndole a la gente: estás en guerra con Dios, pero Él ha venido en son de paz, reconcíliate con Él. Estos son los términos que hay que hacer. Bienaventurados esos que son pacificadores. En el Antiguo Testamento Isaías ya había hablado algo de eso, cuando nos dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, el pacificador, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. En ese texto vemos el reino, vemos la paz, vemos la bienaventuranza, el gozo de aquellos de los que anuncian esa paz, que el Señor viene en términos de paz. Por supuesto, mis hermanos, que hay una manera donde nosotros podemos ver esa paz a cada instante entre los unos y los otros. Sin embargo, lo más profundo, lo más grandioso que nos menciona acá es que ser pacificador es ser un predicador del Evangelio. En palabras más, palabras menos, este pacificador, estos bienaventurados son bienaventurados, estos pacificadores, es decir, felices los que anuncian mi Evangelio. Felices los que anuncian mi Evangelio, pero ahí nos da enseguida un beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué nos diferencia a nosotros del mundo? ¿Qué debería diferenciarnos a nosotros del mundo? El simple hecho que no vayamos a una fiesta de carnaval. ¿Sabes que hay mucha gente que no es cristiana que no participa en ninguno de estos eventos? ¿Sí lo saben? Eso no va a diferenciarlo de que es un hijo de Dios. ¿Saben que hay personas que no toman, que no fuman y no son cristianos? ¿Será que eso es lo único que nos debe diferenciar como hijos de Dios? ¿O debería ser el evangelio en nuestros corazones? ¿O debería ser el que anunciemos ese evangelio a los demás? Bienaventurados los pacificadores, los que pregonan esa paz, los que anuncian su evangelio, porque ellos serán llamados ¿por quiénes? Por los demás hijos de Dios. Es un hijo de Dios. Me habla constantemente de Cristo. ¿Quién pudiera tener a Cristo en su boca como su Señor, como su Salvador y pregonarlo? Solamente los hijos de Dios. ¿Quién pudiera anunciar y ver un elemento como la cruz, como algo de bienaventuranza, de bienestar para los demás? Un cristiano. Solamente nosotros, y la gente sabrá que somos cristianos por la manera como estamos anunciando, o por el hecho de que estamos anunciando su evangelio, y también cómo lo estamos viviendo. Eso la gente sabrá, que hay un cristiano en medio de ellos. Permítame ilustrarlo de esta manera. Don Richardson fue un misionero del siglo anterior y él fue llamado por el Señor a las misiones en una tribu en África llamada la tribu Sawi. Hay una película que menciona esto llamada El Niño de Paz. Resulta que este hombre había luchado por mucho tiempo tratando de hacerle entender a esta tribu de quién era Jesús y lo que había venido a hacer al mundo. Y por más que él intentaba explicar a esta gente tenía unos valores diferentes a las demás culturas. Y para ellos Jesús no era el bueno, o Jesús no importaba lo que había hecho. Estas personas tenían un alto valor a una persona que fuera traicionera. Así que para ellos el bueno era Judas. Para ellos lo importante y el personaje que los admiraba era Judas porque era un traidor. Ellos celebraban en sus antivalores, en su cultura, el hecho de que una persona fuera traicionera. Así que Judas era el personaje de ellos. Háblanos de Judas. Y este hombre, queriendo hablarles de Jesús, a estas personas no les interesaba Jesús. Y no sabía cómo hacer. Y estas personas, aparte de eso, algunos habían practicado en esta tribu el canibalismo y tenían muchas cosas que hacían que no estaban bien. Y este hombre
intentaba por todos los medios hablarle acerca de Jesús y el hecho de que él vino a reconciliar al mundo con Dios. En una ocasión se levantó una guerra entre esta tribu y otra tribu cercana, y estaban a punto de terminar en una guerra, en una fuerte batalla. Sin embargo, hubo un momento donde se colocaron a negociar, y se dice que la determinación que tomaron fue diciendo: vamos a buscar nosotros, entre nosotros vamos a tener paz. Y la manera como vamos a tener esta paz es que un niño de allá de su tribu lo vamos a traer para acá y nosotros lo vamos a criar. Y un niño de esta tribu va a ser insertado entre la tribu de ustedes para que ese niño sea el niño de paz, el que significa la paz para todo este pueblo. Mientras este niño está acá y lo tengamos y lo estemos viendo, este niño está aquí naciendo, lo estamos sosteniendo, vamos a luchar por él, es el símbolo de la paz. Y este hombre dijo: ahí está el evangelio. El evangelio es eso, mis hermanos. Es aquel que se encarna en el mundo, se inserta en medio de ellos, y él creciendo y mostrando su gloria, finalmente en su sacrificio, en el estar levantado, es el símbolo de paz de los hombres. Ahora estas personas tenían un elemento donde pudieron entenderlo. La cultura de esta gente cambió porque pudieron entender el evangelio con un símbolo después de una guerra. Nosotros, mis hermanos, somos llamados, y permítame utilizar esta ilustración también para decir que todos los medios que el Señor te presente para tú dar a entender el evangelio, aprovechemos. Y aunque suene algo terrible, pero cuando una persona está en necesidad o está en bendición, todo eso nos va a ayudar para mostrar el evangelio de Cristo. Todo nos puede ayudar a nosotros para ser esos que son llamados a pregonar la paz, a poder anunciar al mundo de que nuestro Señor es un Dios que vino a mostrarles su paz. Porque llegará un momento, como bien decíamos ahorita, donde tal cosa no vaya a ser posible. Y entonces nosotros nos encontramos con la última parte de las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurados los perseguidos. Encontramos que en el versículo 10 y 11 nos muestran casi lo mismo por lo que nos deberíamos sentirnos bienaventurados: los que padecen persecución, y luego nos dice: cuando por mi causa os vituperen y persigan. Bienaventurados esos perseguidos. Y nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿cómo puede ser que por un lado seamos pacificadores y luego seamos perseguidos? ¿Cómo puede ser eso posible? Si estamos buscando anunciar la paz, ¿por qué tendríamos que ser perseguidos por anunciar la paz? Cuando alguien predique el evangelio, que es ser un pacificador, tendrá que dar dos mensajes, evidentemente. Uno bueno, que es la reconciliación, y otro malo, que es que el hombre es un enemigo de Dios. Cuando tú y yo anunciemos eso, esa mala noticia no será bien recibida por el mundo. El mundo vive en una continua hostilidad contra Dios a causa del pecado. De modo que no importa cuánto queramos buscar la paz, siempre encontraremos personas que estarán más interesadas en hacer la guerra. Por más que tú y yo intentemos anunciarle al mundo de la paz que Dios le otorga, muchos se rebelarán contra él. No me someto a tu rey. Sí, tal cual cuando nos vemos una película bélica donde llega un mensajero a decir: aquí están las condiciones, este es tu rey. ¿Qué dice el otro? Yo no me someto a tu rey. Vete para allá con tu rey. Muchos mensajeros terminaban muriendo cuando anunciaban que su rey venía en son de paz. Muchos mensajeros del Señor han sido vituperados, perseguidos y han sido muertos por la causa del Señor. Así que Jesús previene a sus oyentes, nos previene a nosotros, nos anuncia a nosotros por ser un pacificador, porque prediques el evangelio. Cuando la gente se ofenda por la verdad que proclamen, te van a perseguir. Es un hecho, te van a perseguir. El mensaje de la prosperidad no te va a decir eso nunca. Te va a decir que todo va a ser tiempo de paz cuando lo que hay es tiempo de guerra. Te va a decir que todo va a ser bueno cuando alrededor no vaya a ser así. Nosotros encontramos que por anunciar el evangelio vamos a ser perseguidos, vituperados. Pero en medio de eso nosotros podemos decir: gloria sea a Dios, y podemos saber que debemos estar gozosos porque estamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Incluso cuando eso suceda, mis hermanos, ¿qué nos dice el texto? Bienaventurados, deben gozarse. No deberíamos entristecernos, pero sucede totalmente lo contrario. Jesús nos dice que hay un beneficio cuando nosotros seamos perseguidos. El beneficio es que cuando los ciudadanos del reino exhiban su carácter, ellos serán aborrecidos y perseguidos, pero ellos deben sentir gozo por dos razones básicamente. El texto termina dándonos dos razones básicamente: gozaos y alegrados
Primero, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Segundo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En la Escritura encontramos muchas cosas que nos dicen que nosotros acumularemos tesoros en el cielo, que nosotros tenemos tesoros, que cultivemos tesoros no en cosas que se perecen, sino en aquello que es incorruptible. ¿Cuáles son esos tesoros? Bueno, muchas personas especulan y a veces la especulación no es tan buena. Muchas personas dicen son unas coronas, algún otro pudiera verlo como una tarjeta de puntos. Estamos acumulando puntos allá en el cielo para comprar allá en la mansión que el Señor nos está haciendo. Nosotros no sabemos a qué se refiere exactamente al pie de la letra cuando el Señor nos dice el galardón grande en el cielo. Lo cierto es, mis hermanos, que hay un gran gozo, una gran bendición en el hecho de que nosotros fuéramos perseguidos por causa de Él. Hace un instante decía que muchas veces cuando personas se colocan en la mitad para defender a dos personas que están a punto de golpearse, el que se metió en la mitad es el que recibe el golpe. Y muchas veces nosotros, tratando de ser ese que le anuncia a la persona la paz, somos nosotros los que vamos a recibir ese golpe. Mis hermanos, aunque nosotros tengamos hoy una manera más tranquila de poder compartir nuestro mensaje del Evangelio, lo cierto es que estos hermanos en otro lado alrededor del mundo, en otro lado del mundo, no está siendo así, tiene que esconderse. Y si predica el Evangelio, sabe que si lo descubren, acabarán con su vida. Y lo cierto es, mis hermanos, que nosotros teniendo una condición de mayor tranquilidad, no lo hacemos. ¿Y qué pasaría si un gobierno se levantara en Colombia y dijera a todo aquel que es cristiano le vamos a dar muerte? ¿Dónde quedaría nuestra fe? ¿Dónde estaría nuestra fe? ¿Seguirías proclamando abiertamente soy un hijo de Dios o cobardemente te esconderías? ¿A quién tú y yo nos vamos a deber? ¿Al Señor de los cielos, al que viene a instaurar su reino, al que dice que ese reino desde ya está siendo, en cada uno de sus hijos está siendo mostrado su reino? ¿O serás de aquellos que rehusarán y que correrán y se esconderán? Porque preferirán vivir una vida tranquila aquí en este mundo a una vida de persecución. Mis hermanos, si ese fuera el caso, deberíamos no orar ahorita algunos de ustedes que probablemente diga, Señor, que eso no pase, oh Dios, no pase, no lo permita. Señor, si eso pasara, más bien debería ser nuestra oración. Yo quiero seguir siendo sostenido y proclamar con toda mi vida que tú eres mi Señor. Y si es necesario que yo muera, pues que muera. Si mi muerte trae gloria a tu nombre, que así sea. Y si muero olvidado como muchos de aquellos cristianos que murieron tras piedras en el Coliseo romano, que así sea. Pero tu nombre jamás será rehusado a ser proclamado por mi boca. Esa debería ser el aliento y el ánimo de cualquiera de nosotros que dice ser cristianos. Sin embargo, también nos dice que los profetas y los santos del Antiguo Testamento habían padecido. ¿Y cómo eso pudiera ser de consuelo a las personas? Bueno, los judíos solían admirar a la gente del Antiguo Testamento y honrarlos. Oh, qué bueno tal hermano. Oh, qué bueno tal patriarca. Oh, qué bueno tal profeta y santo del Antiguo Testamento. Y lo que el Señor le está diciendo a muchos de ellos, recuerden lo que les pasó. Recuerden lo que le pasó. Hoy nosotros admiramos a grandes hombres como Pedro, como Pablo. Recuerda cómo ellos llegaron hasta el final de sus vidas por proclamar el Evangelio. ¿Cómo fueron sus muertes? Siempre pienso en la muerte que sí señala el Señor en su palabra, la de Santiago, el apóstol. Santiago siempre estuvo con su hermano Juan y con Pedro cercano al Señor. Él junto con los otros dos vio al Señor en la transfiguración, vio a Moisés, vio a Elías. Él estuvo viendo a Jesús orar y cómo Jesús los exhortaba, oren para que ustedes no caigan en tentación. Él estuvo siempre cerca a Jesús y cuando Jesús va y ahora el Espíritu Santo viene sobre sus discípulos para que vayan y pregonen al mundo, ese que estaba tan cerca del Señor fue el primero de los 12 que muere. Fue el primero que termina muriendo. Y nosotros deberíamos preguntarnos, no importa a qué edad, adultos mayores o jóvenes aún, muramos, si estamos en Cristo debería ser nuestro galardón. Sin embargo, poder ver las vidas de aquellos que pudieron entregarse al Señor por esta causa y ser nosotros, ver ese ejemplo y decir, Señor, ¿por qué esas personas hicieron eso? Por ti. ¿Qué los movía? Te aseguro que tú descubrirás que en la respuesta que lo que los movía era el Evangelio de Cristo. Poder que las demás personas conocieran de Él.
Así que nosotros, mis hermanos, podríamos vernos entonces que esta historia de persecución nos muestra a nosotros cómo aquellos antiguos fueron perseguidos por la causa del Señor. Pero nosotros pudiéramos preguntarnos cómo lo hicimos nosotros como creyentes. Pudiéramos hacer un examen. Les invito a que pudiéramos hacernos un autoexamen. ¿Está nuestra vida luciendo así? Si este es el carácter de los ciudadanos del reino, ¿así estamos siendo nosotros? Yo les pregunto, si nosotros hoy dijéramos, hermano, hoy vamos a tener, por colgar un ejemplo, un servicio hasta las 5 de la tarde y sin almuerzo. Vamos a adorar al Señor con todo nuestro ser. Allá el mundo está adorando el carnaval. Vamos a orar al Señor todos hasta las 6 de la tarde. Vamos. Evelyn allí en el cajón, yo, el otro cantemos. Vamos a adorar al Señor. ¿Qué diríamos? Hermano, hace hambre. Hermano, yo estoy cansado, yo tengo sueño. Usted no me vio la jornada de trabajo. No son los actos externos. Muy bien los hemos dicho. Pero ¿acaso no lucen nuestras vidas persiguiendo más las cosas a veces de lo que nos piden en el mundo que lo que nos pidiera el Señor para adorar su nombre? Imagínate que por un momento tu sábado termina a las 2 de la tarde el trabajo y tu jefe te dice, necesitamos hacer algo para poder terminar este mes bien. Trabajemos hasta las 6 de la tarde, pero les pido que me colaboren, ¿saben? No voy a poder pagarles esto, pero necesitamos terminarlo. Ay, jefe, yo me quedo, jefe. Jefe, dale, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un beneficio. El jefe, yo me quedé el día, él ya sabe. El día que le pido un favor, él me lo puede hacer. Pero es cierto que a veces nos cuesta tanto ver lo que el Señor pudiera pedirnos a nosotros en su palabra como algo que pudiera dejarse sin cumplirse. Esto era un ejemplo. Pero no es cierto que a veces cuando el Señor nos habla de que seamos misericordiosos, nosotros terminamos diciendo, ¿por qué voy a ser misericordioso por ese que ni siquiera va a la iglesia? No es cierto que cuando el Señor nos dice que seamos limpios de corazón decimos, eso es muy difícil, Cristo. Eso lo puedes hacer tú, yo no voy a hacer eso. ¿No es cierto acaso que cuando se nos pide que anunciemos a las personas la paz decimos, pero es que el Señor, tú no sabes cuánto me cuesta a mí hablarle a otro? Bueno, parecemos a Moisés. Y no es cierto que cuando nosotros nos hablan de persecución decimos, no, esos son los que están en África y los que tienen un corazón misionero, yo no. Mis hermanos, entonces, ¿cómo el mundo sabrá que somos del reino de los cielos? Y este es el carácter que se espera de los ciudadanos del reino. Se espera que seamos misericordiosos, que seamos limpios de corazón, que seamos pacificadores y que si somos perseguidos nos sintamos gozosos. Mis hermanos, yo creo que podríamos orar y en medio de nuestra oración debería ser una oración de confesión, porque nosotros no hemos vivido así. Porque nosotros hemos tenido personas a nuestro lado y no hemos sido misericordiosos. Hemos tenido personas a otro lado y no hemos sido pacificadores. Hemos vivido como personas que no buscan que su corazón sea limpio. Y cuando se trata de persecución o de siquiera sufrir un poquito por causa del reino, decimos, no, estoy tranquilo en casa, déjame aquí feliz. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros, mis hermanos, someternos a Dios, a su palabra, a su voluntad? Pero sumado a eso, amigo que estás acá sin Cristo, aquel que está aquí que no conoce al Señor, mira lo que el Señor nos ha dicho. Hay una paz que Él otorga a aquellos que se rinden ante Él.